La mañana del 7 de agosto de 2026, satélites occidentales y fuentes de inteligencia de código abierto captaron una redistribución silenciosa pero deliberada de la aviación de combate rusa. 24 aeronaves tácticas multirol, cazas de superioridad aérea Su-35S, plataformas de ataque de espectro completo Su-34 e interceptores pesados MiG-31K armados para funciones cinéticas de largo alcance e hipersónicas se reubicaron en bases operativas avanzadas renovadas a lo largo del distrito militar occidental y dentro del enclave de Kaliningrado. El relato público llegó con la velocidad previsible. Rusia estaba mostrando músculo aéreo. La OTAN respondió intensificando la vigilancia aérea y elevando las posturas de alerta de reacción rápida. Los titulares enmarcaron el episodio como otra ronda en el familiar juego de presencia y señalización. Ese encuadre es incompleto hasta el punto de constituir ceguera estratégica. La misma semana en que esas 24 aeronaves se instalaron en sus nuevas pistas de dispersión, los contingentes de policía aérea báltica y nórdica registraron un aumento del 250% en despegues de emergencia. Eurofighter Typhoon F-35, A, Lightning II y JAS-39 Gripen fueron lanzados a un ritmo casi 3 veces superior al de referencia estacional, consumiendo vida útil finita de las aeronaves, ciclos de mantenimiento especializado y horas de aptitud de pilotos a un ritmo que los oficiales de logística ya consideran insostenible. La conexión operativa no es ni coincidente ni secundaria. Es el mecanismo central. Este es el motor de desgaste de aeronaves. Cuando un adversario posiciona aeronaves de combate de alta disponibilidad en bases avanzadas adyacentes a un espacio aéreo disputado, el objetivo principal rara vez es una campaña de ataque profundo inmediata o una apuesta por la superioridad aérea local. En cambio, el despliegue genera un flujo continuo de salidas de entrenamiento de alto ritmo e impredecibles, tránsitos con transpondedor apagado y viraje repentino hacia fronteras soberanas. El defensor se ve obligado a hacer despegar interceptores, lanzar plataformas de alerta temprana aérea y mantener alertas de alta disponibilidad las 24 horas. El atacante absorbe costos ordinarios de horas de vuelo dentro de su propio inventario. El defensor consume vida útil costosa de aeronaves occidentales, combustible de aviación de alto rendimiento, revisiones especializadas de motores y el bien escaso de las horas de pilotos listos para el combate en misiones que nunca cruzan hacia un conflicto abierto. Pero mientras el análisis convencional trata cada intercepción como un evento aislado, cada órbita de AWACS como defensa pasiva, cada hora de vuelo de piloto como una nota contable enterrada en anexos de ministerios de defensa, los logísticos de las fuerzas aéreas en Bruselas, Washington y las capitales nacionales operan bajo restricciones físicas más estrictas, una vida útil de diseño finita por aeronave, un conjunto limitado de módulos de repuesto y componentes de motor y una escasez crónica de personal de mantenimiento calificado. El motor de desgaste de aeronaves es la focalización deliberada de ese desgaste físico y humano en lugar de la destrucción cinética de aeronaves. El siguiente análisis diseca el mecanismo capa por capa, examina el contraargumento más sólido e identifica los indicadores concretos que revelarán si el motor está funcionando según lo diseñado en las próximas semanas. La reubicación de estas 24 aeronaves colapsa el margen temporal que antes protegía el espacio aéreo oriental de la OTAN. Desde bases profundas en el interior de Rusia, una patrulla hacia las fronteras bálticas o nórdicas requería trayectos largos de tránsito,
coordinación de reabastecimiento aéreo y múltiples cruces del horizonte radar que daban a los sensores occidentales un tiempo de advertencia sustancial. La base avanzada comprime esa línea de tiempo a minutos. Un Su-35 que despega de una pista de dispersión en Kaliningrado o en los aeródromos más occidentales del Distrito Militar Occidental puede alcanzar las líneas de cobertura de radar de la OTAN antes de que las tripulaciones de tierra del extremo receptor hayan completado las secuencias de arranque del motor. Esta compresión fuerza un cambio doctrinal y logístico en todo el flanco oriental. Los cazas de alerta de reacción rápida deben ahora mantener motores en marcha o posturas de lanzamiento casi inmediato, en lugar de los estados de alerta fría o tibia más económicos. El consumo de combustible aumenta bruscamente incluso antes de que una sola aeronave cruce una frontera internacional. El equipo de apoyo terrestre, los carros hidráulicos y eléctricos especializados y el número limitado de técnicos certificados quedan sometidos a una tensión continua. La asimetría es geométrica. Los aviones avanzados rusos operan desde territorio soberano en condiciones de su propia elección, mientras que los interceptores de la OTAN deben absorber todo el costo de la respuesta rápida en múltiples fuerzas aéreas nacionales que operan bajo diferentes doctrinas de mantenimiento y cadenas de repuestos. Históricamente, las fuerzas aéreas han reconocido el valor de la base avanzada precisamente por esta razón. Durante la Guerra Fría, las unidades de aviación frontal soviéticas se apostaban cerca de la frontera interalemana para comprimir los tiempos de reacción de la OTAN. La propia OTAN mantuvo destacamentos permanentes de cazas en el mismo teatro para un efecto recíproco. Lo que distingue el despliegue actual es la ausencia de un ejercicio a gran escala o una prueba de disponibilidad declarada que lo acompañe. Las aeronaves llegan, se instalan y comienzan a generar salidas cuyo único patrón consistente es la irregularidad. La irregularidad misma se convierte en el arma. Los horarios predecibles permiten al defensor optimizar las posturas de alerta y las ventanas de mantenimiento. El vuelo impredecible y de alto ritmo obliga al defensor a un estado permanente de disponibilidad elevada, convirtiendo el entrenamiento rutinario en una hemorragia logística continua. Las aeronaves de combate modernas de alto rendimiento están diseñadas en torno a límites estructurales y de sistemas estrictos. Un Eurofighter Typhoon o un F-35 Lightning II posee una vida útil de vuelo certificada que debe presupuestarse a lo largo de décadas de entrenamiento en tiempo de paz, despliegues de contingencia y eventual uso en combate. Cada hora volada en una intercepción sin combate es una hora permanentemente restada de ese total. La contabilidad es implacable porque la fatiga estructural, el ciclado térmico de los recubrimientos furtivos y la fatiga de bajo ciclo en los componentes de turbina se acumulan, ya sea que la misión termine en disparo de armas o en una escolta fotográfica de regreso al espacio aéreo internacional. El multiplicador de mantenimiento amplifica la disparidad. Los datos de la industria y de las fuerzas aéreas muestran consistentemente que cada hora de vuelo en un caza multirol avanzado o furtivo genera entre 15 y 40 horas de mantenimiento en tierra especializado, dependiendo de la aeronave y la intensidad de la salida. Los recubrimientos de barrera térmica en aeronaves de quinta generación requieren inspección meticulosa después de cada vuelo de alto rendimiento. Los módulos de motor exigen exámenes con boroscopio y seguimiento de vida residual. Los sistemas de aviónica y sensores acumulan conteos de ciclos de software y hardware que eventualmente activan revisiones a nivel de depósito. Al ciclar 24 aeronaves rusas avanzadas,
a través de salidas continuas escalonadas, el motor de desgaste puede forzar a las fuerzas aéreas de la OTAN a gastar cientos de horas irreemplazables de aeronaves cada semana, lo que normalmente constituiría años de desgaste operativo rutinario se comprime en meses. La asimetría se agudiza aún más por las estructuras de costos relativas. La aviación táctica rusa, incluso bajo presión de sanciones, opera plataformas cuyos costos unitarios de producción y sostenimiento siguen siendo sustancialmente más bajos que sus contrapartes occidentales. Un Su-35, aunque sofisticado, no carga la misma carga de mantenimiento de recubrimiento furtivo ni la misma cadena logística de motor propietaria que un F-35. Cuando Moscú gasta horas de vuelo en sus propias aeronaves, el costo financiero e industrial absoluto es menor. Cuando obliga a la OTAN a igualar esas horas en plataformas occidentales, el costo se multiplica por factores de 3 a 5, tanto en mantenimiento directo como en costo de oportunidad. El resultado es una erosión no cinética y lenta del inventario listo del defensor, mucho antes de que se dispare un solo tiro. La vigilancia intensificada de la OTAN, concebida como medida defensiva, produce una ganancia inesperada de guerra electrónica para la inteligencia rusa. Cada perfil de vuelo coordinado ejecutado por el paquete desplegado en avanzada obliga a la red de sensores de la OTAN, radares terrestres, aeronaves de alerta temprana y arquitecturas de enlace de datos a iluminar el espacio de batalla. Las estaciones terrestres de inteligencia electrónica rusas y las plataformas de reconocimiento especializadas registran estas emisiones de forma pasiva. A lo largo de salidas sucesivas, construyen mapas detallados del uso de frecuencias, los lóbulos de cobertura, los tiempos de reacción, los procedimientos de traspaso entre sitios de radar y la latencia de la fusión de enlaces de datos entre AWACS e interceptores. Las 24 aeronaves funcionan, en efecto, como cebo electrónico. Sus movimientos obligan al defensor a revelar la geometría completa de su arquitectura de sensores en todo el sector oriental. Los vacíos, superposiciones y cuellos de botella procedimentales se vuelven visibles bajo estrés operativo real, no bajo condiciones de ejercicio controlado. En una era en que la guerra electrónica y los sistemas de negación de acceso dependen del conocimiento preciso de los emisores adversarios, este mapeo continuo constituye una cosecha de inteligencia estratégica de primer orden. El defensor no puede simplemente negarse a iluminar. El requisito político y operativo de mantener la integridad del espacio aéreo exige respuesta. El atacante, operando desde territorio soberano, no incurre en una obligación equivalente de exponer sus propias redes de sensores. Esta dinámica evoca campañas anteriores de reconocimiento electrónico, aunque la escala y la persistencia difieren. Los vuelos de reconocimiento electrónico de la Guerra Fría y las órbitas modernas de Rivet Joint eran episódicos. El arreglo actual crea un estímulo permanente de alto ritmo que fuerza la activación continua de sensores. A lo largo de semanas y meses, el conjunto de datos acumulado permite a los planificadores rusos refinar tanto el orden de batalla electrónico de tiempo de paz como las prioridades de designación de blancos en tiempo de guerra, con una fidelidad que los ejercicios ocasionales no pueden igualar. El motor de desgaste se extiende más allá del metal y la electrónica hacia el recurso más escaso de cualquier fuerza aérea moderna, la tripulación lista para el combate. Las operaciones de intercepción de alto ritmo consumen horas de vuelo de pilotos en perfiles de complejidad relativamente baja, identificación visual, escolta paralela, documentación fotográfica y seguimiento de regreso al espacio aéreo internacional. Estas misiones generan horas de vuelo que parecen satisfactorias sobre el papel
y cumplen ciertas métricas de disponibilidad en tiempo de paz. Sin embargo, no ejercitan las habilidades tácticas de alto nivel requeridas para operaciones en espacio aéreo disputado, supresión de defensas aéreas enemigas, empleo de fuerzas a gran escala, combate más allá del alcance visual bajo ataque electrónico denso o ataques coordinados multidominio. A medida que aumenta el ritmo de intercepción, el plan de entrenamiento se desplaza silenciosamente. Las horas que deberían haberse asignado al entrenamiento de combate aéreo disímil, al empleo de armas con fuego real o a ejercicios de coalición complejos, son absorbidas en cambio por el desgaste monótono y operativo de la vigilancia fronteriza. Con el tiempo, el efecto acumulativo es un déficit de disponibilidad difícil de detectar en estadísticas públicas, pero fácilmente visible para los comandantes de escuadrón y el personal de disponibilidad. Los pilotos permanecen actualizados en la aeronave, se vuelven progresivamente menos actualizados en todo el espectro de tácticas de tiempo de guerra. La asimetría favorece nuevamente al lado que controla el ritmo. Las tripulaciones rusas que vuelan el paquete avanzado pueden intercalar entrenamiento genuino de alto nivel con los perfiles provocativos. Las tripulaciones de la OTAN están en gran medida limitadas por la misión defensiva. El desgaste del capital humano agrava el problema de las aeronaves. Los pilotos instructores calificados y los líderes de vuelo experimentados son finitos. Cuando son consumidos por intercepciones rutinarias, la cadena que produce la próxima generación de tripulación lista para el combate se ralentiza. En un periodo prolongado de tensión por debajo del conflicto abierto, esta degradación puede resultar más consecuente que la pura pérdida numérica de horas de aeronave. La dimensión psicológica e informativa está calibrada con precisión. Los medios estatales rusos y los canales digitales afiliados destacan el despliegue avanzado, enfatizan los tiempos de vuelo reducidos de misiles hacia capitales europeas y presentan la vigilancia intensificada de la OTAN como una respuesta escalatoria y militarizada a un entrenamiento doméstico rutinario. El relato está diseñado para estimular el debate público y parlamentario dentro de los Estados miembros de la OTAN. Las naciones de primera línea naturalmente exigen presencia permanente de casas y mayor disponibilidad. Los públicos y gobiernos más al oeste sopesan los crecientes costos de las posturas de alerta continua frente a prioridades domésticas competidoras y el riesgo de provocación. Esta campaña de información no necesita persuadir a cada audiencia, solo necesita generar fricción presupuestaria, política y diplomática dentro de la alianza. Cada debate sobre despliegues adicionales, cada pregunta sobre la sostenibilidad del gasto en policía aérea, cada sugerencia de que la disponibilidad elevada en sí misma constituye escalada, sirve al objetivo de desgaste. El motor no es únicamente mecánico, es cognitivo. Al forzar al defensor a una postura que parece agresiva mientras se mantiene estrictamente defensiva, el atacante traslada la carga de la justificación a la alianza. Todo análisis riguroso debe enfrentar el contraargumento más sólido posible. Ese contraargumento plantea lo siguiente: el despliegue de 24 aeronaves es una medida de desesperación que expone las propias vulnerabilidades de la aviación rusa. La aviación táctica ha absorbido pérdidas medibles en teatros en curso. La industria de defensa doméstica trabaja bajo sanciones y restricciones de cadena de suministro. Dispersar aeronaves valiosas hacia bases avanzadas austeras aumenta su exposición al monitoreo satelital, eleva su propia carga de mantenimiento y no logra nada frente a la superioridad cualitativa y cuantitativa de la OTAN. La vigilancia intensificada de la OTAN
simplemente demuestra el mando y control integrado de la alianza y su capacidad indiscutida de vigilar su propio espacio aéreo. Evaluado puramente en términos de potencial de combate, fuerza contra fuerza, el argumento tiene mérito. La OTAN conserva una ventaja tecnológica en sensores, redes y municiones de precisión. La base avanzada sí coloca a las aeronaves rusas bajo observación occidental continua y, en caso de conflicto abierto, bajo designación de blanco inmediata. Sin embargo, el contraargumento identifica mal el objetivo. Rusia no está intentando tomar la superioridad aérea sobre Europa con estos 24 aviones, ni está preparando una ofensiva aérea convencional a gran escala. El despliegue es un instrumento de desgaste pasivo durante un periodo de tensión sin combate. Su éxito se mide no en aeronaves destruidas o espacio aéreo tomado, sino en el consumo irreversible de vida útil de aeronaves de la OTAN, capacidad de mantenimiento y disponibilidad de pilotos. Cada hora que un Typhoon o un F-35 pasa siguiendo un perfil ruso rutinario es una ganancia neta para Moscú, independientemente del número total de cazas avanzados que la OTAN pueda reunir sobre el papel. El argumento del abogado del diablo asume una contienda por el dominio del campo de batalla. El motor de desgaste asume una contienda de sostenibilidad bajo presión prolongada de zona gris. 4 indicadores observables determinarán si el motor está operando al ritmo previsto. Primero, la frecuencia de despegues de alerta de reacción rápida y las solicitudes de rotación de bases. Los comunicados oficiales del Mando Aéreo Aliado y las declaraciones nacionales de Policía Aérea revelarán si la tasa elevada de despegues persiste y si los escuadrones comienzan a solicitar rotaciones aceleradas, una señal temprana de que los calendarios de mantenimiento están bajo presión. Segundo, los patrones de salidas de vigilancia, el seguimiento de vuelos de código abierto de los AWACS E3A, los RC-135 Rivet Joint y plataformas de inteligencia relacionadas mostrará si las órbitas de larga duración sobre los corredores báltico y nórdico se vuelven persistentes en lugar de episódicas. Una cobertura aérea sostenida indica que los radares terrestres requieren respaldo aéreo continuo. Tercero, el desarrollo de infraestructura en las bases rusas avanzadas. Las imágenes satelitales comerciales y gubernamentales revelarán la llegada de camiones cisterna de combustible móviles, refugios de mantenimiento temporales, equipo de apoyo terrestre y almacenamiento de armamento ampliado. La infraestructura de apoyo a largo plazo señala la intención de sostener la postura de desgaste en lugar de realizar una breve demostración. Cuarto, la actividad de adquisiciones y repuestos europeos. Los avisos públicos de licitación de las fuerzas aéreas que operan a lo largo del flanco oriental para módulos de motor, neumáticos, componentes de aviónica y recubrimientos especializados indicarán si el consumo de horas de vuelo está superando las previsiones logísticas planificadas. Los datos crudos permanecen accesibles. Los registros oficiales de intercepción y comunicados de prensa del Mando Aéreo Aliado, la telemetría de vuelo de código abierto, los informes de los Ministerios Nacionales de Defensa sobre gasto en policía aérea e imágenes satelitales secuenciales de los aeródromos avanzados permiten una verificación independiente tanto del despliegue ruso como de la respuesta de la OTAN. Una vez examinado ese material, una sola pregunta permanece decisiva. Cuando un adversario puede obligar a una alianza tecnológicamente superior a gastar cientos de horas especializadas de cazas y ciclos de mantenimiento con solo volar 24 aeronaves a lo largo de su propia frontera soberana, ¿quién está realmente fijando el precio financiero y operativo de la disuasión? El motor de desgaste de aeronaves,
responde a esa pregunta con fría claridad. No requiere que se dispare un solo tiro con ira. Solo requiere la aplicación disciplinada de bases avanzadas, perfiles de vuelo irregulares y la explotación de la obligación del defensor de responder. En la configuración actual, Rusia ha elegido operar el motor. Las fuerzas aéreas de la OTAN ya están pagando la factura.